en realidad le estaba firmando su sentencia de muerte. Porque para Roma, decir que había cosas que no eran del César era traición. Todo era del César. Roma, el imperio, se adueñó hasta del templo y de la llave del templo. El imperio dijo, como tenían que entrar al templo, que se tenían que lavar con cloro los pies, que tenían que sacar los niños, que los viejos que los dejen morir en la casa, que los viejos ya no vuelvan a la iglesia, que canten con tapaboca, que se separen, que no se quede mucho tiempo, que no se aglomeren y cojo con lo que van a hablar. Porque en el imperio todo era del César, o por lo menos eso intentaba. Así que en este caso yo tengo que decirle al imperio, la iglesia no es de ustedes. La iglesia no es del imperio. Ni del imperio americano, ni del imperio latinoamericano. La iglesia no es del Ministerio de Salud Mundial. La iglesia no pertenece a ninguna organización. La iglesia le pertenece a Cristo. No nos pueden decir cuál va a ser la nueva normalidad. No me pueden prohibir orar por los enfermos. Si yo tengo que volver a abrir las puertas de la iglesia impidiendo que los enfermos entren aquí, yo no tendré iglesia. Predicaré de otra forma, saldré a las calles. Pero no podemos tener una iglesia e impedir a la gente enferma que entre para que el sano no se contagie. Proverbios 29:18 dice, el temor del hombre pondrá lazo. Y un lazo es una trampa. Isaías 51:17 nos amonesta, no temáis afrenta de hombres, ni desmayen por sus ultrajes. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es un mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? ¿Ya has olvidado a Jehová tu Hacedor? Pregunta el Señor. Una pregunta retórica. Y el Señor me mostró esta semana que este temor de la iglesia ante esta pandemia es el resultado de la falta de otro temor, el temor a Dios. Porque servirás y obedecerás a quien temes. Si le temes al hombre, le sirves a él. Si le temes a Dios, le sirves a Dios. Pero tú no puedes temerle a Dios si le temes al hombre, porque no puedes servir a dos señores. Por el otro lado, no tendrás miedo del hombre si le temes a Dios. El temor a Dios ha estado ausente en cualquier sermón que hayamos oído recientemente. Dígame en un solo sermón que hayan oído en los últimos años acerca literalmente del temor de Dios. Es más, creo que esa ausencia del temor de Dios es lo que contribuye al desastre de este mundo y que está este mundo descendiendo rápidamente día a día como lo estamos viendo. Hasta la expresión temor a Dios hace años, cuando yo era chico, solía ser común y halagadora. Mi mamá decía, los nenes míos tienen temor a Dios. No harían nunca una cosa así, tienen temor a Dios. Era una frase halagadora. Ahora parece casi incomprensible para nuestra cultura actual. No lo enseñamos hace casi medio siglo y no lo estamos enseñando ahora. Esta generación casi no usa la frase temor de Dios. Por eso tienen tanto pánico a otras cosas. Porque el mismo Dios que nos invita a ir con toda confianza ante su presencia también espera que agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Es un fuego que todo lo consume. Hebreos 12:28. El temor de Dios no es una doctrina muerta del Antiguo Testamento, del Dios malhumorado de Génesis a Malaquías. Si amas a Dios, solo le temerás a Él. Tu temor de Dios fagocitará todos los otros temores pequeños. A mí me duele mucho escuchar cuando la gente habla de Dios como si Dios fuera su asistente personal. Su cadete, decimos en algunos países, ¿no? Su secretario, el que le lleva la maleta. Y es alarmante. ¿Cómo se ve esto? Bueno, es alarmante la falta de respeto que yo lo hablaba hace un par de domingos, el domingo pasado, hacia los pastores, hacia los servidores, hacia los líderes. Vayan a cualquier red social, pongan YouTube, esos videos que hablan mal de todo el mundo, no lo hacen los ateos. No lo editan los inconversos ni los brujos. Nuestros enemigos ya no son los brujos. Nuestros enemigos son los propios
creyentes, que con creyentes así, ¿quién necesita diablo? Hablan acerca de los siervos de Dios de la misma forma en que los noticieros hablan de los políticos. Y yo sé que capaz que muchos ministros han actuado más como políticos que como hombres de Dios, pero aún así son siervos de Dios y nosotros no nos corresponde ser jueces. Hace poco alguien ateo me dijo, estuve leyendo a alguien que, pues no sé si es ateo, pero por cierto no ha nacido de nuevo. Por ahí cree en Dios a su forma. Y me dice, ¿sabes? Estuve flaco leyendo cómo escriben los evangélicos acerca de otros evangélicos. Dice, jamás había visto una comunidad con tanto odio encima. Si Dios realmente los lee a ustedes, ¿no tienen miedo que los liquide? No me lo preguntó un teólogo, me lo preguntó alguien que quizá va a la iglesia católica una vez al año, si es que va. Me dijo, ¿cuánto odio y resentimiento? ¿Cómo escriben? Dice, ni en los partidos políticos se atacan así. Un ateo sorprendido me hizo acordar aquella historia del pastor que oraba para que se cerrara la licorería que estaba cerca de la iglesia. Y entonces había hecho cadenas de oración para que la licorería, para que el bar donde se juntaban los borrachos del pueblo se cerrara. Y cada vez que pasaba el pastor, imponía las manos así y decía, ciérrate en el nombre del Señor, consúmete en el nombre del Señor, aún delante del dueño ateo, que salía, lo insultaba y el pastor le decía, esto se va a cerrar, oraba de la vereda de enfrente. Y un día, en una tormenta eléctrica, cae un rayo encima de la licorería y le quema todo el bar, todo el negocio. Y el dueño se acordó de las oraciones del pastor. Y entonces le hace una demanda, lo lleva a la corte. Lo lleva a la corte, dice, se me quemó el bar, la licorería, porque cayó un rayo, porque el pastor oró para que eso pasara. Y el pastor dijo, no, este caso lo tengo ganado. Porque cuando se presentó dijo, yo no tengo nada que ver. Yo no manejo la lluvia, yo no manejo las tormentas eléctricas, yo no tengo nada que ver, yo lo único que hacía es orar, pero yo no tengo nada que ver. Y el juez dijo, esto es increíble. Tengo ante mí a un ateo que cree en el poder de la oración y a un pastor que no cree que su oración haya producido algo. Yo siempre me acuerdo de esa historia, cuando un ateo me dice, increíble ustedes, ¿no tienen miedo que Dios los liquide? Porque creo que hasta hasta los que no conocen a Dios tienen más temor de Dios que muchos que sí lo conocemos. Cuando le tenemos temor a Dios, respetamos las personas y los siervos que Él pone. Y esto no es una defensa hacia mí, porque yo ya estoy en otra liga en el sentido de que de verdad no me importa. Yo ya pasé esas materias. Pero a veces me apena como muchos consiervos son atacados, como la gente puede ser tan visceral para hablar. David no levantó su mano contra el rey Saúl, aún después de que Saúl matara a 85 sacerdotes del Señor. Imagínense, si mañana sale un pastor y mata a otros 85 pastores. David le temía a Dios. David era un fugitivo porque su suegro intentaba matarlo. Y vos pensabas que tenías problemas con tu suegra. El hombre que le entregó a su hija en el altar lo persigue como un animal salvaje. Pero algo inesperado sucede. No ocuparé mucho contando la historia, pero sé que los que saben de Biblia conocen la historia. Saúl se mete a hacer sus necesidades en la cueva donde David está en el fondo oculto. Saúl, dice la Biblia, entra, se supone a ser número 2, no número 1, porque dice que David tuvo bastante tiempo para pensar, meditar qué hacía y qué no hacía. O sea que Saúl no estaba necesariamente orinando. Perdonen que sea tan explícito, pero esto es determinante para entender lo que va a ocurrir. Y David se encuentra a unos centímetros de ser el nuevo rey, porque ahí está Saúl haciendo sus necesidades completamente indefenso. Una oportunidad única en su vida. Y David se negó a tomar la situación en sus propias manos porque sus huellas dactilares iban a llenar todo lo que Dios quería hacer. Y cuando ponemos nuestras huellas dactilares sobre algo, es que estamos tomando las cosas en nuestras propias manos en lugar de ponerlas en las manos de Dios porque no le tememos. Cuando no tenemos temor de Dios, ponemos nuestras manazas encima. Abrimos nuestra bocaza. Cuando yo recuerdo los momentos más decisivos de mi vida, los momentos en que Dios me bendijo más,
Los puntos de inflexión donde yo pasé de un nivel a otro son aquellos en los cuales no aparecen mis huellas dactilares por ninguna parte. Solo Dios abrió las puertas. Que el Señor me libre de hacerle daño al rey, dijo David. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. David no respetaba tanto a Saúl, sino la unción que había caído sobre él. El mismo aceite que cayó sobre su cabeza había caído sobre la cabeza de Saúl. De este modo David hasta contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl, su enemigo, que lo perseguía como un animal salvaje. David solo le cortó el borde de su manto. Y ese momento es tan épico como cuando enfrentó a Goliat. Esto debería estar en las ilustraciones de los libritos de la escuela dominical. Porque es más difícil no matar a Saúl que matar a Goliat. Matar a Goliat es un acto de poder que sí podía hacer. No matar a Saúl es un acto de fuerza de voluntad. Por temor al Dios que lo ungió, no hacer lo que sí podía hacer. No hacer lo que sí podía hacer. Y la fuerza de voluntad es la forma más pura del poder. La cruz es un ejemplo de esa clase de poder. Porque el poder de Jesús era impresionante. Sanaba enfermos, resucitaba muertos. Pero lo que me dio vida eterna no fue la resurrección de Lázaro. Lo que a mí me dio vida eterna fue no fue lo que él podía hacer. Lo que me transformó fue lo que habría podido hacer, pero decidió no hacer. ¿Me explico? Dijo Jesús, ¿crees que no puedo acudir a mi Padre? Y al instante no pondría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Una legión romana era una unidad militar que constaba de 6.000 soldados. Jesús estaba diciendo que si quería, hacía así, y su Padre le mandaba 72.000 ángeles a su favor. Eso no es solamente amor. No fue el poder del imperio romano lo que mantuvo a Jesús en la cruz. Fue su fuerza de voluntad. El Señor se deleita en los que le temen, dice el Salmo 147:11. Génesis 20 cuenta la historia de la mentira de Abraham en cuanto a su esposa Sara. A algunos se les perdió esta historia, pero ahí están las escrituras. En un momento Abraham tiene miedo y afirma que Sara era su hermana en lugar de su mujer. El problema es que estaba entre gente peligrosa y tenía una esposa muy linda. Y él creía que el rey Abimelech lo iba a matar para agregar esa esposa a su harem, por lo que Abraham miente, esperando que el engaño le salve el pellejo. Y Sara se salva de la deshonra solamente porque Dios se le aparece en sueños a Abimelech y le revela la verdadera identidad, que era la mujer, no la hermana. Y entonces Abimelech se enoja y quiere que Abraham le dé una explicación. Le dice, ¿por qué Abraham? Che, ¿por qué? Bueno, no sé si dijo che, pero capaz que empezó ahí el acento argentino. ¿Por qué me engañaste? Y Abraham dice una frase que a mí me conmueve hasta el día de hoy. Te engañé porque ciertamente yo sé que este es un lugar donde no hay temor de Dios. No le tenemos miedo a lo que no conocemos.